Bueno, damas y caballeros, espero estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito. Sé que apenas llevamos pocos capítulos, pero bueno, es tu podcast favorito. ¿Qué quieres tú que haga yo? Mi nombre es Leonardo Gerardo Y el mío era del mar. y esto es el podcast Dharma. Hoy quiero rememorar ciertas cosas del 2016. Porque, bueno, en el 2016 hubo una crisis, para los que no saben, hubo una crisis aquí en Venezuela que venía creciendo desde el 2014, 2015, y en el 2016 en Venezuela pasaron una serie de cosas que la crisis son como olas. Entonces tú ves la ola de lejos y crees que nunca te va a pegar, pero esa ola eventualmente se acerca a ti. Entonces veíamos cómo se iba desenvolviendo la crisis. Sí, creo que justamente en el año 2016 fue cuando a nosotros personalmente nos llegó esa ola y nos revolcó, por llamarlo de alguna forma. Pero veíamos, si vemos un poquito más atrás, quizás a otras personas les llegó un poco antes, quizás 2015. Y los años subsiguientes, o sea, 2017, 18, también fueron años duros. E incluso en la actualidad pueden ser años duros para otras personas. Pues en este momento nosotros queremos recordar nuestra experiencia y cómo en esos años fueron tan duros y el proceso que vivimos. Creo que es lo más importante, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es como tú dices, todavía hay gente que, bueno, te está viviendo su catarsis y su crisis individual. Creo que es más que todo, yo no sé cómo definiría una crisis. Yo creo que una crisis es el cambio de las condiciones del juego y tú tienes que adaptarte. Exacto. Así la definiría yo en lo personal. Sí, una crisis es algo a lo que no estás acostumbrado, quizás, o sea, tienes tus condiciones estables de alguna forma y llega algo y te cambia todo el escenario, tienes que reinventarte, pero obviamente esa reinvención no es tan fácil en un inicio y nos afecta, digamos que emocionalmente, porque nos vemos que se tambalea nuestra vida, por decirlo así, Sí, nuestra zona de confort. nuestra zona de confort. De hecho, eso le pasa a nuestro bebé. Nosotros tenemos un bebé ahorita de 2 meses y hay veces que él tiene crisis de crecimiento. Y yo creo que ahorita toda la familia Toda la tiene familia crisis estamos de viendo crecimiento. otra crisis. Por eso te digo, creo que las crisis nunca dejan de existir, Sí. Es parte de la vida, o sea, creo que hay que entender que las condiciones del juego cambian siempre y no lo podemos controlar. Y justamente por eso es que queremos conversar un poco de esto y recordar cómo fue nuestro proceso en esos años de crisis. Sí, yo lo definiría. Hay muchas cosas, palabras con las que definiría la crisis que vivimos, pero una de esas es la resiliencia y el estoicismo. El estoicismo que aplicamos sin saber que era estoicismo en principio. Eso te iba a decir, el estoicismo que hoy en día sabemos es que existe el estoicismo como una corriente filosófica y que tiene muchos principios que crean hábitos para uno mejorar o tener mejor reacción ante las situaciones, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos que se llamaba así. O No, sea, no. es justamente en este proceso de la crisis que nos pegó en el 2016 a la época actual que fuimos aplicando cosas que aprendimos necesariamente para poder sobrevivir y que hoy en día conocemos como el estoicismo. Pero vamos a recordar ese tiempo porque es bonito, aparte de todo, recordar y entender cómo fuimos aprendiendo esas cosas, o sea, sí, esas herramientas que a nosotros nos funcionaron en nuestra experiencia. Ojo, como siempre decimos, no somos expertos en el área, no somos expertos en el estoicismo, ni somos figuras de esa filosofía como tal, sino que en nuestra experiencia personal de dos venezolanos que se quedaron, que pasaron por la crisis, que emprendieron y que seguimos emprendiendo, el estoicismo como tal, o las herramientas o principios del estoicismo nos sirvió. Entonces, bueno, pero recordemos un poco el 2016, Bueno, vayámonos hacia allá. vamos a viajar en el tiempo en esta ocasión. Saben que en el 2016 nosotros somos, desde que nos conocimos, hemos sido emprendedores. Creo que pocas veces, una que otra, habremos trabajado para alguien Creo más. que una sola vez lo hicimos y no nos funcionó para nada. Sí, O sea, sí. somos eternos emprendedores. Sí, entiendo. Eternos emprendedores y aprendices. Y Siempre aprendiz. estamos en un constante aprendizaje.
Para ese tiempo nosotros, me acuerdo completico, que bueno, teníamos todos nuestros ahorros en un proyecto de una franquicia de combis. Para el que no sepa, las combis son camionetas Volkswagen que, bueno, las transformábamos en food truck. Para ese momento, ese nicho del food truck no estaba desarrollado. Era novedoso, en su momento era novedoso. Era porque novedoso, incluso estamos hablando del 2016. 2016. Eventualmente creo que muchas personas recurrieron a ese nicho de emprendimiento de los food truck. De hecho, había una calle food truck, estaba en nuestros planes eventualmente hacer una calle food truck. Tuvimos 3 combis, o sea, pusimos todos nuestros ahorros ahí. Creo que fue un grave error. Una de las cosas, uno de los aprendizajes más duros fue no poner todos los huevos en la misma canasta y que siempre hay que diversificar en tus negocios, ¿sabes? En el emprendimiento. Nosotros nos movíamos poco por internet o redes sociales, mejor dicho, pero sin embargo tuvimos cierta acogida del público. Exactamente. Sí. Incluso nos llegaban a hacer colas en algún momento cuando ya teníamos las combis operando. Y como te digo, era novedoso en ese momento. Después hubo un auge increíble. Y ya nosotros no estábamos activos con eso. Exactamente. Pero volviendo un poquito más atrás, cuando nosotros teníamos el negocio como tal funcionando, nosotros decíamos, bueno, si la crisis, porque es como la ola que tú dices, pues que viene, entonces nosotros decíamos, si la inflación sigue, nosotros subimos el costo de la empanada, manteniendo la calidad, etcétera, etcétera. Pero no sé si dijimos eso, que eran empanadas operadas y que las llamamos combinadas por el tema de las combis, ¿no? Sí, era todo un concepto. Era un concepto e incluso, o sea, porque no es que inventamos la food truck, existían, porque siempre han existido carros de ventas de comida, pero era un concepto, digamos, con un marketing completo, pues porque nosotros la etiquetamos, la pintábamos. La pintábamos de unos colores, teníamos un diseño o sea, teníamos un concepto de negocio un poco más desarrollado, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando nos vimos allí, y a pesar de que vendíamos, que era exitoso, eso sí, muy trabajoso, sumamente cansón, nos llegó la ola. Creo que fue en marzo del 2016. Sí. Porque además de eso yo salí embarazada. Tal cual. Ajá, exacto. Y que fue y es la más grande bendición, o sea, la primera bendición que tuvimos en nuestra vida. Pero nos dislocó, y la inflación, con lo que comprábamos un bulto de harina pan, de repente podíamos comprar una harina pan, o peor, que no se conseguía. Sí, no. Y no era la harina pan nada más, era el aceite. No, y aparte que no se conseguía, lo que se conseguía en exceso caro. O sea, sumamente caro. Entonces, el negocio, a pesar de ser exitoso, que llevamos a cabo y que lo pudimos inaugurar, porque te acuerdas que también fue un proceso para poderlo inaugurar, porque no se daba, o sea, estaba la cosa así como forzada, pues de ahí aprendimos que no podemos forzar las cosas, pues que las cosas pasan cuando tienen que pasar, que hay cosas que no puedes controlar. Un día llovió, ¿te acuerdas? Sí. O sea, eso que lloviera no estaba dentro de nuestro control. Sí, tal cual. ¿Sabes? Entonces, quizás fuimos contracorriente para tratar de lograr algo que creíamos que podíamos hacer en ese momento. Y la realidad fue que las cosas que estaban fuera de nuestro control nos arroparon en ese momento. Sí, tal cual. Y llegamos a un punto en el que no pudimos continuar. Exactamente. Bueno, y hay ciertos principios, ahorita que me estás hablando, estoy pensando que en el estoicismo hay ciertos principios. Bueno, el estoicismo, para los que no saben también, se basa en la virtud. La virtud son 4 pilares fundamentales, que es la sabiduría, la templanza, la justicia y hay otro que no me acuerdo en este momento. Pero sé que son 4 virtudes. La virtud son 4 elementos. 4 elementos de la virtud. Pero él se desglosa una serie de principios. Uno de ellos es, concatenando con lo que estás diciendo tú, o sea, remontándome también para ese momento, o sea, tú tienes que prever lo negativo. Lo negativo, lo que puede pasar en ciertas circunstancias, pues tienes que preverlo de cierta forma. Creo que eso, para mí, lo que te digo, para mí eso fue nuestro mayor error en ese negocio en particular. Claro, era el negocio que estaba en la crisis. Capaz y no hubiese explotado una crisis a las magnitudes que explotaron, capaz y no pasaba nada, ¿sabes?
capaz y todavía estuviéramos vendiendo empanadas paradójicamente. Pero justamente ese es el punto, que nosotros no tomamos en cuenta si salía mal, porque no utilizamos la razón. Es decir, quizás diseñamos un plan, un modelo de negocio, etcétera, que podía funcionar, pero pusimos demasiada emoción, pusimos Sí. demasiada fe y apostamos a que sí o sí iba a salir bien. Entonces, ya con eso aprendimos que hay que utilizar la razón. Y en esa época, ¿te acuerdas que Teníamos hicimos? ese dilema. Con Exacto. todo y que teníamos ese dilema, actuamos. Claro, porque uno igual Claro. se equivoca, o sea, a diario uno está en No, pero constante es que te voy a aprendizaje. decir algo, parte de lo negativo que tú puedes prever es tu equivocación propia, o sea, y también a veces uno es muy duro consigo mismo de que, fallé, puse todos los huevos en la misma canasta, tal, esto, lo otro, pero no, o sea, es parte del aprendizaje, ¿sabes? Esa equivocación o ese freno que nosotros tuvimos en ese negocio nos llevó a otra etapa. Nos llevó a conocer el mundo digital, Sí. nos llevó a lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sabes? Entonces, otra cosa vinculada al estoicismo, los estoicos dicen que no hay cosas buenas ni malas, solo las cosas son como son. Exacto. Quizá ese hecho, que para nosotros fue terriblemente malo porque habíamos apostado todo y no funcionó, o no funcionó al punto que queríamos que funcionara, no fue tan malo porque empezó una nueva etapa, ¿sabes? Entonces Sí, es como total. la actitud que tú tengas ante las cosas que suceden. O sea, las cosas son y suceden y no lo puedes controlar. Ahora, lo que sí puedes controlar es lo que está dentro de ti, es decir, tus pensamientos, tus acciones, lo que tú puedas hacer respecto a esa situación o lo que puedas hacer en tu entorno cercano. Es lo que tú puedes controlar, ¿sabes? Sí, exactamente, las emociones y la actitud frente a la vida que tengas en determinadas circunstancias. Bueno, eventualmente, bueno, eso fracasó. Esa palabra no nos No, gusta no es muy mucho. agradable, pero es que ese fracaso, por llamarlo de alguna forma, nos sirvió para aprender muchísimo. Sí. O sea, Bueno, ¿sabes? yo le agradezco. ¿Tú crees que las crisis son necesarias? Absolutamente. La Sí. vida es una constante crisis. Una O constante sea, desde que crisis. tú naces, lo comentábamos cuando nació nuestro bebé recientemente, Sí. que tú estás cómodo, estás en el sitio anhelado, o sea, estás con tu mamá en una temperatura adecuada. No tienes ni que abrir la boca para no, comer porque... comes directamente, estás protegido, estás seguro, o sea, estás. Y de repente llegó el día y para afuera, o sea, Sí. es la primera Con crisis. el frío, que capaz y te pegan para que llores Sí, porque ajá, nadie sabe si entonces estás vivo. sales a un sitio súper alumbrado con unas luces que tú no puedes ni abrir los ojos, frío, y te agarran por las piernitas y te dan una nalgada. Sí, O sí, sea, sí. es la primera crisis, Y ¿sabes? comienzas a ver, bueno, eventualmente comienzas a ver lo bello de esa crisis que es la vida como tal. Tienes el mayor regalo, o sea, por eso volvemos karma y dharma, ¿sabes? Karma y dharma, O sí. sea, eso malo que te Sí, sucedió porque te tenemos lleva. que decir que todas las temáticas que estamos llegando, por lo menos en esta primera temporada, todas tienen una que ver con la otra. Sí, están todas necesariamente están unidas, pues, porque se relacionan, pues, son temáticas propias de. Queremos, o sea, nosotros queremos desde este espacio que es pequeño de momento, queremos darle como, primero contarles nuestra experiencia, que creo que, como dijimos, es una conversación casual de las experiencias de nosotros. Y ofrecerles a ustedes más o menos como un bolso de herramientas. Bueno, está el Dharma, está el karma también, está el estoicismo, está el concepto del tiempo que eventualmente lo tocaremos. Creo que es el próximo capítulo que Que es el vamos a hacer próximo del capítulo. tiempo, porque también la dimensión del tiempo, cómo percibimos el tiempo, la Sí. importancia que tiene, etcétera. O sea, son temas que nosotros conversamos con regularidad Sí. y es lo que Y queremos. que sin ser especialistas en la No, materia. exacto, Y ojo. tenemos que decirlo, no somos ningunos filósofos, no somos especialistas en ninguna de estas filosofías, pero tenemos nociones porque, bueno, no dejamos de ser dos venezolanos que se quedaron en el país por ciertas circunstancias, porque también, hay que decirlo, eventualmente quisimos irnos, ¿sabes? O sea, vamos a ver, había Era un- una posibilidad Es más, incluso era lo común. es o más, sea, creo que en algún momento a nosotros nos condenaron el quedarnos, o sea, Sí, sí. cercanos y allegados. Pero se van a quedar, ¿sabes? O sea, sí, había... era mal visto, incluso, Sí. o sea, como decimos, nosotros contamos nuestra experiencia desde Venezuela, Sí. porque nos quedamos, así como hay mil experiencias de las personas que emigraron, que le han echado un camión, que que era otra igualmente, crisis, que aparte de esa crisis era otra crisis. igualmente han tenido muchísimas dificultades,
o sus propios retos en otros países y también han logrado muchísimas cosas. O sea, cada quien desde el ámbito donde esté, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos dentro del país y pues es nuestra historia y de cómo emprendimos y volvimos a emprender y seguimos emprendiendo y las herramientas que hemos descubierto en este camino y que nos han ayudado, pues es lo que queremos compartir básicamente. Tal cual, tal cual. ¿Te acuerdas qué nos llevó el internet? O sea, aparte de eso de las combis, ¿cómo fue nuestro primer encuentro con el mundo del internet? Ojo, obviamente sabíamos del Sí, internet, pero el negocio como tal del negocios dentro del internet. internet. ¿Sabías? Bueno, nosotros después de esa etapa que tuvimos que parar las combis, que yo salí en estado, tuvimos a nuestra hija en diciembre del 2016 y ya era sí o sí, teníamos que producir, ¿sabes? En ese momento habíamos podido comprar nuestra casa, pero estábamos en un nuevo cero, Sí. en un nuevo cero absoluto. E incluso, o mejor dicho, sumado a eso, es que donde nos mudamos no teníamos cobertura y necesariamente teníamos que tener internet para poder comunicarnos. Y me acuerdo que un sacrificio muy grande que hicimos fue colocar el internet en la casa, cosa que creo que es fundamental y ahí tú ves como la importancia de las decisiones. Sí. Hay decisiones que te llevan por una vida o por otra, Tal cual. ¿sabes? O sea, el what if, como dicen Sí. en Marvel, el que hubiera pasado sí. Sí. Y en ese momento tomamos la decisión de colocar el internet y empezamos, como imagino, empiezan todas las personas que trabajan en el mundo digital, cómo producir Los primeros acercamientos. la primera búsqueda. ¿Cómo ganar dinero en internet? ¿Cómo ganar dinero? O sea, eso es una pregunta top en el chat, Exacto. de ChatGPT No, a nosotros Google. cómo ganar dinero por internet desde Venezuela o en Venezuela, Sí. porque es otro tema. Nosotros estamos en una situación especial donde más en esa época era todo absolutamente complicado, desde por dónde nos pagaban, ¿sabes? Sí, sabes que en Dragon Ball, Ajá. ahí Goku entrena en un planeta donde el peso es como 10 veces el peso del mundo. Así es Venezuela. Exacto. O sea, el que se entrene en Venezuela y el que sobrevive en Venezuela, sobre todo, se está entrenando bajo más presión, 10 veces más presión y 10 veces más difícil, más complicado que en otros países. Porque, a ver, desde los pagos era un tema. O sea, yo me acuerdo que teníamos que empaparnos desde cómo cobrar. Sí, o sea, cada cosa que veíamos un tutorial y teníamos que ver 10 más para Que- entender eso. O sea, sí. cómo configurar una página, o sea, cómo hacer Que absolutamente en el mundo todo. físico eso uno lo da por sentado. O sea, tú me das, Sí, yo te yo pago tengo y un punto exacto. o me pagas en efectivo, listo. Pero en el mundo digital es otro tema. O sea, es parte de una formación. Yo me acuerdo que una de las principales cosas, bueno, todo el que entra también al internet tiene choques con, qué sé yo, actividades como el SEO. Para ese momento estaba muy en auge. Ahorita la inteligencia artificial ha relegado un poco lo que es el Sí, SEO. bueno, la inteligencia artificial, que ese es otro de los temas que queremos. Sí. Eso es un poco más actual. Sí, y pero- también hay una crisis, ¿oíste? Hay una crisis con Hay una respecto crisis. a la inteligencia artificial porque está revolucionando el mundo. O sea, está revolucionando Y no el se mundo. sabe hasta qué punto lo puede cambiar, o sea, ¿sabes? Están Sí. como en esos dilemas de hasta qué punto puede llegar. Y sin duda es una herramienta como el internet Sí. que facilita todo, el diario. O sea, nosotros hemos probado por lo menos en la generación de imágenes, de videos, de texto, Sí. o sea, te facilita la vida. Te facilita la ¿Sabes? vida. Eso, creo que en resumen es eso. Ahora hay que ver, creo que es lo que le preocupa a los creadores y a las personas que están allí de lleno, es el alcance que pueda tener, ¿no? El uso o el mal Sí. uso que se le pueda dar. El buen uso o el mal uso, tal cual. Exacto. Bueno, Ajá, bueno, para pero no- vamos a exacto. centrarnos porque siempre nos perdemos un poquito. Exactamente. Bueno, no, o Ajá, sea, cuando empezamos cuando en el mundo digital. Exactamente, comenzamos con las cripto, comenzamos con el trading, o sea, habían ciertas cosas que funcionaban, otras que no. No les recomiendo para nada el trading es una actividad muy riesgosa, o sea, y creo que... Y donde tienes que tener control de un las control de las emociones a y- nivel Dios. Y creo que creo que jugar con el capital de esa forma viene teniendo un poco de gambling, de apuestas, de espíritu Sí, apostador. es algo que en realidad tampoco puedes controlar, pues, o sea, puedes Exactamente, manejar no hasta puedes cierto manejar el punto. mercado.
Pero el mercado es el mercado. Pero ojo, o sea, Claro, respeto cada quien a puede quien se intentarlo, dedica a eso y claro. ha sacado rentabilidad. En lo personal no le pudimos sacar rentabilidad, más bien perdimos en esa parte del trading. Nos acercamos al SEO, nos acercamos a escribir artículos. Sí, y hicimos de todo, porque me acuerdo que hasta exactamente. transcripciones, todo lo Sí, que sí. podíamos, Hasta que llegamos al Let's Smart, que el Let's Smart fue nuestra... allí creamos nosotros. Esa fue otra crisis. Otra crisis, porque y ahí fue una crisis de crecimiento. Cuando ya Sí, encontramos qué hacer, porque sabemos que no es fácil encontrar qué hacer, sí. cuando por fin lo encontramos, pues los retos propios de cómo nos pagaban, cuánto nos pagaban, cómo hacíamos los trabajos, etcétera. O sea, Sí. Trabajamos para dos empresas Exacto. Que eran altamente demandantes. De hecho, llegamos a manejar simultáneamente, yo me acuerdo clarito que eran 150 trabajos. no, y era 24/7 también, porque, o sea, 24/7 porque era, teníamos una diferencia de horario. Sí. Entonces los docentes aquí por lo menos trabajaban hasta las 8 de la noche, pero a las 3 de la mañana tenías que enviar un trabajo, porque ya en España eran, qué sé yo, las 9 de la mañana. O sea, Sí, era, sí. era un tema súper. Los retos que se nos presentaron en ese momento eran duros. Sí. Y otra vez aplicamos el estoicismo. Exacto, pero eso es lo que te iba a comentar. ¿Te acuerdas que una de las personas, o sea, los dueños de una de las empresas, era sumamente frío? Sí. O sea, creo que fue una de las personas que nos acercó al estoicismo como tal, y que en ese momento uno se estresaba, se preocupaba, ¿sabes? Era una angustia, una cosa, y decía, y él, ok. O sea, era un ok tan frío o que nos chocó tanto, Sí. ¿sabes? Pero quizás eso, hoy en día con el estoicismo podemos entender que muchas veces uno mismo es así. O sea, está pasando tal cosa, ok, ¿se puede Sí. resolver? ¿Sí o no? Si se puede, chévere. Si no, o sea, como dicen, si no tienes solución, ni te preocupes porque no lo vas a resolver. Y si tienes solución, ocúpate porque lo puedes resolver, ¿sabes? Entonces, en el camino fuimos aprendiendo todas esas cosas, Sí. y que hoy en día seguimos aprendiendo, porque nosotros nos repetimos a diario. O sea, tú me dices a mí, yo te digo a ti, yo me digo a mí misma, estoica, estoica, estoica. Sí. O sea, es como una especie de mantra, ¿sabes? Totalmente. Que uno mismo se repite, porque somos humanos y las cosas pasan. Hay muchas de las cuales no nos gustan, pero no están dentro de nuestro control, ¿sabes? Entonces, antes de reaccionar, hay que accionar. O sea, respirar, pensar y accionar, ¿sabes? Exacto. Eso lo hemos aprendido no de la forma fácil. No, para nada. O sea, e incluso hay momentos, muchos momentos, que no podemos ser estoicos porque uno mismo lo domina los sentimientos. Pero creo que de lo que se trata es de poder controlar en la mayor cantidad de oportunidades las emociones. Las emociones. Porque, Y a propósito de eso, no sé si te acuerdas cuando nosotros hicimos la pirámide, Claro. que decía amor, razón, dedicación y verdad. Y en ese momento discutíamos que iba encima de la pirámide, si era el amor o la razón. Exactamente. Y yo te decía que era el amor, Y yo te decía que era la razón. que era la razón. Y hoy en día, te doy la razón a ti, porque, o sea, siguiendo la corriente del estoicismo, Y yo te la doy a ti, que el amor, o sea, el amor como cualquier emoción. sí, Porque puede englobando ser- todo el amor, como la pasión, la Exacto. alegría, la felicidad, o sea, todo lo que sea emocional. Exacto. Con el estoicismo dice que siempre debe prevalecer la razón antes Sí. que los sentimientos. Pero nosotros, como sacando un poquito, o sea, el punto medio, que siempre Sí, es lo que adaptándolo hay que también. procurar tener el punto medio, es como que es necesaria la emoción, es necesaria la pasión, el amor, para iniciar los proyectos, para la vida, y en el proceso mantenerse racional. Por ejemplo, como tú dices, muchas de las cosas que hemos hecho, si lo hubiésemos hecho netamente racional, No hubiésemos hecho nada. no hubiésemos arrancado. No, o sea, bueno, desde el principio. Exacto, eso es como la motivación Primero inicial. creo que lo más seguro, lo más sensato es buscar un trabajo y ¿sabes? Eso es dentro de la razón.
El ser emprendedor está descartado para un ser racional netamente. El ser emprendedor tiene unos retos increíbles y Increíble. ese es otro capítulo Otro capítulo más que vamos a hacer o sea, el emprender. Ojo, y sin creo que yo voy a tratar de ser el opositor número uno Sí. del emprendimiento. No por un tema de que yo esté en contra del emprendimiento, sino que no quiero romantizar el emprendimiento. El emprendimiento creo que se está romantizando mucho y creo que hay que poner los pies sobre la tierra muchas veces con respecto a ese tema, porque no es nada fácil. Es que hay muchos temas que se romantizan Sí. y creo que también entonces caemos en lo que son los vendehumos, Sí. que le prometen sueños, no, ser empresario, ser tal, y eres lo máximo, eres libertad financiera, y no es así, pues. Pero ese- El trading también, no, libertad financiera, no es así. Sí, no, Lo no. que está muy en tendencia ahorita, que ha sucedido en Venezuela con los esquemas Ponzi, también no, o sea, son sueños que las cosas no Sí, son y así, que- la realidad y no es que- así. Y que nada es fácil. Exacto, hay que trabajarlo. Ahí, uno de los más buscados también, de los títulos más buscados, es cómo hacer dinero fácil, ¿sabes? En Yo tal creo lado. que no hay camino fácil, Yo amor. tampoco creo que hay camino fácil. Porque, o sea, hasta lo más Es que hasta lo más fácil viene siendo... tiene un trabajo. Exactamente. O sea, por lo menos las redes sociales, a propósito de eso, los creadores de contenido, a grandes escalas, Ujú. incluso a los que viajan. Sí, o sea, sí, sí, sí. que- No, bueno, y los que viajan yo creo que hasta más. claro, pero que tú uno- dices, no, imagínate, eso es maravilloso, viajar y grabar Sí, y sí, producir dinero, o sea. uno los ve como que, wow, viajar. Pero es que yo te digo, Pero es eso que el debe trabajo- ser sumamente complicado el tener que estar grabando cuando estás viajando. Sí, o sea, sí. el tener que. Creo que ahí volvemos al tema de la pasión y el amor que tú le tengas a la actividad, porque si tú amas lo que haces, ahí ya dejas la razón un poco de lado y la razón la dejas como operador. Porque ¿sabes? lo disfrutas la Exactamente, experiencia. Ojo, exactamente. nosotros este podcast que estamos haciendo lo hacemos porque lo queremos hacer, o sea, lo disfrutamos, ¿sabes? Exactamente. No es un trabajo, sino que es algo que siempre dijimos, vamos a grabar nuestras reflexiones. Para nosotros son importantes, quizás para alguien más lo sea o para muchos otros no, ¿sabes? Totalmente. Pero es una forma de compartir las experiencias y de que algunas cosas que a nosotros nos han sucedido y la hayamos podido resolver de alguna forma, pues quien quiera y necesite tomar esa herramienta, pues Y también que se preste a discusión. O claro, sea, y es que el estoicismo, que es el tema que estamos hablando, tiene corrientes que lo refutan, Sí, sí. así como muchas otras cosas. Vale decir que el estoicismo es una filosofía tan interesante que la practicó desde un esclavo hasta un emperador. Que entiendo que el esclavo era Epícteto y el emperador era Marco Aurelio. A mí me llama mucho la atención el caso de Marco Aurelio, porque él era un emperador romano. Sí, Imagínate tú el poder que él tenía en esa época y la cantidad de situaciones, Claro. que era época de guerras, de conquistas, etcétera, y que él, aún así, en esa situación de poder, porque creo que cuando uno está en el poder es más fácil que pueda abusar, sí. ¿sabes? O sea, es más difícil mantener el estoicismo. porque te crees, ¿sabes? Importante, Sí. entre el ego, todas esas cosas. Y él en su momento practicó o trató de practicar el estoicismo y creó un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, Exactamente. que quien quiera profundizar en el tema del estoicismo puede buscarlo, porque es una serie como de frases o principios que Era como el diario de Marco el diario, Aurelio. exacto, pero te ayudan o nos ayudan. Es bueno escucharlo de vez en cuando Ujú. porque nos ayuda a tomar como las Las decisiones, nociones. las decisiones como más, Sí. más racionales, pues Sí. es lo que, o sea, lo fundamental en el estoicismo es mantener el control y la razón. ¿Sabes qué? Repensando toda la historia de lo que hemos dicho hasta ahora, el tema de las decisiones también es parte del estoicismo. De hecho, Marco Aurelio tenía dos, digamos, dentro del estoicismo hay dos corrientes, que era Séneca y Epícteto. Y uno era ateo, no me acuerdo muy bien cuál era ateo y cuál no. Uno creía en Dios y el otro no. Exactamente, creía en las cosas casuales, uno creía en las cosas casuales y el otro creía en una fuerza divina. Pero Marco Aurelio decidió creer en Dios. Y ese tema de las decisiones, o sea, ese poder que uno dice, bueno, tomar la decisión e irse por ese camino. Decimos coloquialmente, salga sapo, salga rana, ¿sabes? Exacto. Dentro de lo bueno y lo malo que pueda pasar en ese camino, es la decisión que tomamos.
Y lo importante de la decisión es de cómo tú decides reaccionar ante las situaciones que suceden. ¿Sabes? Porque creo que, no recuerdo dónde lo oí, pero decía algo así como que quien te altera te domina. Sí. ¿Sabes? Quien te afecta te domina. Y que mientras más cosas te afecten, más débil eres. Exacto. Están de oro esas frases. Están de oro y que creo que resume lo que el estoicismo quiere transmitir, ¿sabes? De que tú puedes elegir tomar una actitud u otra y permitir que te afecte o no. ¿O no? Y ser más feliz. Creo que ese es el resumen, pues, porque si todo te afecta, vives en una tristeza, en una amargura, Sí, claro. etcétera. O te puede llevar a que te equivoques, o sea, tomes las decisiones incorrectas por pasión. Emocionalmente por pasión. Y se aplica a todos tus entornos, en tu trabajo, con tu familia, etcétera. ¿Sabes? Entonces creo que eso es lo que resume el estoicismo. Ok, yo creo que podemos dejar el capítulo Sí. hasta aquí. Ha sido un placer para nosotros compartir este capítulo con ustedes tan interesante. Espero que les guste. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir. Y bueno, mi nombre es Leonardo Gerardo. Y el mío, Área del Mar. Y esto es Podcast Dharma. Espero les haya gustado. Un aplauso.